¿Cómo están, hermanos? Qué gusto saludarlos nuevamente. Tengan ustedes un muy buen día. Y nuevamente estamos aquí para poder tener nosotros nuestro tiempo con Dios. En el programa que ya muchos conocen se llama Hagamos Juntos el TCD. ¿Ok? Y el verso que toca para el día de hoy es Deuteronomio capítulo 20 de los versos 10 al 20. Y vamos a ver qué dice. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiera guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que hay en la ciudad, todo su botín tomarás para ti y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que las destruirás completamente: al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no se enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Y cuando sities alguna ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer, y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo para construir baluarte contra la ciudad que te hace guerra hasta sojuzgarla. Qué interesante verso para el día de hoy, hermanos. Y es muy interesante ver cómo se desarrolla la historia acerca de cómo Israel está entrando a tierra de Canaán. No hay quizás quien falte y diga que las expresiones y las órdenes acerca de Dios en cuanto a la toma de la posesión de la tierra de Canaán es un poco difícil de asimilar, ¿no? Porque está mandando a que destruya ciudades completas, a que sitie ciudades enteras. Es más, en algunas instrucciones manda que nada quede con vida, incluyendo los animales, ¿no? Ahora, recuerden esto: la nación de Israel estaba saliendo de Egipto y había cruzado el Mar Rojo, estaba entrando a tierra de Canaán y definitivamente iba a empezar a entrar a tierra de estos cananeos. Los cananeos, que era una tierra que estaba compuesta por muchas tribus, eh, tenían prácticas demasiado grotescas. Entonces era probable que ni bien detectaran el ingreso del pueblo de Israel, empezaran literalmente a perseguirlos y a matarlos. Esto definitivamente iba a pasar. Estos pueblos iban a exterminar al pueblo de Israel. Entonces, cuando Israel entra, ¿no? Tiene que armarse de un ejército, tiene que defenderse, y no solamente defenderse, sino tiene que ir y tomar posesión de una tierra que era parte de la promesa que Dios había dado a Abraham. Y viene aquí una indicación que da que da Dios, perdón, y dice que cuando entren a tierra de Canaán, a los pueblos que menciona, ¿no? Que son los pueblos como los eteos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y jebuseos, estas tierras sean destruidas completamente. ¿Por qué? Muchos libros, algunos escritos y la Biblia misma relata que estos pueblos tenían prácticas muy abominables, ¿no? Prácticas cuando habla de acerca de los sacrificios, prácticas sexuales, prácticas de guerra que eran también muy grotescas, prácticas idólatras que también no eran aprobadas por Dios. Nuevamente repito, estas ciudades eran ciudades paganas. Y para un ejemplo simple nada más, es por ejemplo las ofrendas que hacían al dios Moloch, ¿no? Sacrificaban niños al dios Moloch.
y eran prácticas así. La instrucción de Dios en cuanto a estas tierras era destruirlas. Pero aquí voy a puntualizar lo que dice el TCD. El TCD dice que a estas tierras, a estos 6 pueblos, estas 6 tribus que menciona, que Dios destierre y destruye completamente. Pero luego dice, en este texto dice que aquellos que están más allá de los límites de estas tierras, que vayan, conquisten, pero que no destruyan. Él dice, vayan, ustedes muestren que van con una ofrenda de paz, como una oferta de paz. No quieren la guerra, pero ustedes están yendo a tomar posesión de ella. Si es así, entonces dejen todo como está. Ellos simplemente van a formar parte ahora de la nación de Israel. Va a ser un pueblo que pertenece a la nación de Israel. Van a pagar tributos, que en ese tiempo era básicamente la práctica acerca de la extensión y la expansión de un reino, ¿no? Pero en cuanto a las 6 tribus, Dios dice que los destruyan. ¿Por qué? ¿Por qué Dios da esta instrucción? Y lo dice la palabra de Dios. Porque en el verso 17 dice, no vaya a ser que en el verso 18, estos hombres, estas tribus, si tú dejas algo, ¿ya? Si tú piensas que, bueno, no puede ser tan implacable, ellos te enseñen esas prácticas perversas y al final termines dando la espalda a Dios. Y créanme, eso pasó. A través de la historia del pueblo de Israel, ustedes van a revisar en la Biblia que en alguna ocasión se perdonó la vida a alguna de estas naciones y las consecuencias fueron después nefastas. Un solo ejemplo de ellos es Jezabel. Jezabel era una mujer cananea que descendía de una de estas tribus, y sabemos que se casó con Acab, que fue un rey de Israel, y ya saben lo que Jezabel hizo. Mandó a matar a profeta tras profeta, y no solamente eso, mandó a perseguir a todo aquel que hablaba en nombre de Dios, ¿no? El caso de Elías, ¿no? Se dan cuenta que para el tiempo de Elías ya se adoraba a otros dioses. Entonces se dan cuenta que ahora las instrucciones de Dios en ese tiempo no se entiende mucho y dicen, ¿por qué tengo que destruir toda una ciudad? Sino que después vienen las consecuencias, ¿no? Entonces, hermanos, el devocional de hoy, que quizás nos explica un poco más el contexto del pueblo de Israel, ya nos ayuda también a entender que definitivamente cuando Dios da una orden, a veces cuando no se entiende o cuando Dios dispone algún propósito, este propósito trae consigo algo que nosotros no podemos entender. Cuando Dios nos pide que nosotros obedezcamos a su palabra, aun a pesar de que parezca que algo no tiene sentido, siempre hay algo detrás. En este tiempo Dios no nos va a pedir tomar la vida de alguien, definitivamente. No nos va a pedir tomar y coger la vida de alguien, destruir o desterrar, no. Los tiempos de Israel fueron otros tiempos, son tiempos de etapas, un tiempo de conquista, de supervivencia, de poder plantarse. Nuestros tiempos son diferentes, pero el carácter de Dios, el carácter sabio, el carácter del Dios que todo lo sabe, sigue intacto. Entonces, cuando Dios pide algo de nosotros, cuando Dios determine algo en nuestro camino, seamos obedientes a su palabra. No seamos necios y pensar que lo que hacemos puede ser mucho más sabio que Dios, ¿no? No nos creamos mejores o más misericordiosos que Dios al hacer una u otra cosa, queridos hermanos. Y en los últimos versos que lee el 19 y el 20 habla acerca del respeto por los recursos que había alrededor de las ciudades. Dios le dice, si hay árboles, no los toques, déjalos ahí. Ellos no van a venir contra ti, ¿no? Ten respeto por esos árboles. Pero si hay alguno que tú ves que ya está seco, que no da fruto y no piensa dar fruto, entonces puedes cortarlo, ¿no? Porque al final tampoco te trae ningún beneficio, sino que al contrario puede estar estorbando para que salgan nuevas plantas y puedan crecer, ¿no? Y dar fruto. Entonces ese es el devocional del día de hoy, hermanos. Nuevamente repito,
El Dios que vemos en estas incursiones, en estas instrucciones, es un Dios que está acompañando a Israel en toda esta comisión, en todo este éxodo, en la toma de Canaán, en la asentación como reino, ¿no? Y que da instrucciones que lamentablemente en algún momento no fueron obedecidas por completo. Israel tuvo que pagar las consecuencias después. Que no nos pase a nosotros, que no nos pase a nosotros. Repito, seamos obedientes a la palabra de Dios. No se nos va a pedir cosas como esta, definitivamente no, pero siempre seamos atentos a la palabra de Dios y a sus instrucciones. Conmigo será hasta una próxima oportunidad, pero antes de irme quiero orar con ustedes. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por estas enseñanzas, Señor, por darnos a conocer un poco más acerca de la historia del pueblo de Israel, acerca del pueblo escogido por ti. Y creemos que, Padre Celestial, todo en esta vida, a través de la historia, tiene un propósito, Señor. Te damos las gracias, Padre Celestial. Y te pedimos que nos enseñes, Señor Dios mío, a través de lo que hemos leído hoy, a que nosotros podamos ser obedientes a ti, a que podamos nosotros tener en cuenta las instrucciones que das a nuestra vida. Tú nos demandas una vida correcta, una vida en santidad, lejana del pecado. Quizás lo mismo que tú pediste al pueblo de Israel en ese tiempo, de otra forma, que se apartara del pecado, de la maldad, que no te hicieron caso. Pero te pedimos, Señor, que nosotros, nuestro corazón, esté, Señor Dios mío, disponible para apartarnos del mal, para apartarnos del pecado, para romper con amistades que, Señor, no nos benefician, para dejar de hacer cosas que no nos benefician, sino que al contrario acarrean maldición para nuestra vida. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos, y que la paz de Dios, que la salud esté en vuestro hogar, ¿no? Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.